En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del Domingo de Pentecostés. ¿Quién es el Espíritu Santo y dónde se encuentra la verdadera paz? En la sección Espiritualidad, la pandemia, un momento sin precedentes para calibrar nuestras prioridades y definir lo verdaderamente indispensable. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María a la querida audiencia de Lo Inédito sobre los Evangelios. Bienvenidos al programa número 85. Es el programa también número 70 para Radio María Canadá. Y aprovechamos, por supuesto, para saludar a la audiencia de Radio María del Rosario en FM 90.7 en Buenos Aires, Argentina. Como ustedes saben, este es un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen justamente para transmitir los comentarios de Monseñor Joan Cla Díaz, fundador de los Heraldos, y que están volcados en su libro, que da justamente nombre al programa Lo Inédito sobre los Evangelios. Son 7 volúmenes donde Monseñor Joan Cla comenta los evangelios dominicales de los 3 ciclos litúrgicos. También, por supuesto, nos reunimos para conversar sobre noticias de la Iglesia y del mundo y también para hablar de temas importantes para nuestra espiritualidad, sobre todo para crecer en la espiritualidad y sobre todo para siempre mantenernos constantes y, creciendo, que es muy importante. Hoy tenemos un evangelio que es absolutamente fascinante, porque es el evangelio de Pentecostés y lo vamos a tomar desde el aspecto que San Juan, evangelista, nos invita a contemplar. Pero para esto tenemos 2 integrantes habituales del programa. Tenemos al doctor Saúl Castiblanco, tenemos al hermano Gerardo Reyes. Salve María a los dos. Salve María, doctor Saúl, salve María, don Gustavo, qué alegría saludarles. Salve María, don Gerardo, salve María, don Gustavo, un gusto estar con ustedes y con la querida audiencia. La querida audiencia siempre se pone contenta de tenerlos en el programa, sobre todo que les cuento que, este es un programa siempre que reunimos de todos los lugares del mundo. El hermano Gerardo está en El Salvador, el doctor Saúl está en Colombia. Les cuento que el doctor Saúl es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. El hermano Gerardo Reyes, de los Heraldos del Evangelio de El Salvador, es catequista y misionero en ese país y pueden encontrarlo en YouTube en Heraldos El Salvador. Siempre hay programas interesantísimos sobre todos los aspectos de la espiritualidad. Esto puesto, entonces pasamos al Evangelio, que es el Evangelio correspondiente al 31 de mayo del 2020, es la solemnidad de Pentecostés y es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer en aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les señaló las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, en esta solemnidad de Pentecostés encontramos un evangelio que nos invita sobre todo a contemplar esa realidad que es el Espíritu Santo, y por eso entonces queríamos ver un poco y aprovechar para conversar de este tema: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo fueron las circunstancias y las principales gracias concedidas a Nuestra Señora y a los discípulos con motivo de Pentecostés? Y sobre todo son enseñanzas que la liturgia de hoy nos pone al alcance para que comprendamos dónde se encuentra la verdadera paz. Sobre todo en el marco de esta pandemia en que nos encontramos, de este cambio profundo que se está dando tanto en la sociedad como en nosotros. Entonces, el tema de hoy es ese: ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en este Pentecostés?
cómo debemos sobre todo contemplarlo, cuáles son las principales gracias concedidas a María y por supuesto a los apóstoles y claro, dónde está la verdadera paz. ¿Qué les parece? Realmente es un tema apasionante el nosotros conocer y penetrar un poco las circunstancias que prepararon y que rodearon a los apóstoles en el momento del descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Y es que recordemos que en esa época la iglesia se encontraba en un estado, diríamos, de una tierna niña que había nacido recientemente. Y estaba en ese momento, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, reunida en torno a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a María Santísima. En fin, nos describen que escucharon un viento impetuoso, la figura de las lenguas de fuego, el hecho de expresarse en diversas lenguas, son como que algunos accidentes, más que la sustancia la veremos con más profundidad conforme vayamos profundizando cada vez más en este Evangelio, más que vemos esa circunstancia que ya preparó la venida del Espíritu Santo. Era esa unión que los apóstoles tenían con la Madre de Dios. Estaban todos reunidos en oración junto con María, la Madre de Jesús. Ese fue como que el marco que Dios utilizó para ese momento tan indispensable de la Santa Iglesia Católica y para la expansión de la misma, que sería la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Recordar que este Evangelio que estamos meditando para el día de Pentecostés, es decir, para cuando después de que nuestro Señor subió a los cielos en cuerpo y alma y vino el Paráclito, pero este es un Evangelio que nos habla de un día anterior, porque este es el Evangelio que narra la llegada de Cristo, como dice aquí, el primer día de la semana. Estaban los discípulos en casa, ¿cierto? O sea, nuestro Señor acaba de resucitar. Y Él ya les da una infusión del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no solo llega en Pentecostés, sino que ya llegó aquí en este Evangelio, ¿cierto? Lo estamos rezando para conmemorar el día de Pentecostés, pero también aquí nuestro Señor nos muestra que a través de Él le es enviado el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿no? Y su primer efecto es que les otorga a los apóstoles y discípulos el poder de perdonar los pecados. Y bueno, por ahí podemos ver la potencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el único que puede perdonar el pecado? Aquel ofendido, por lo tanto Dios. Pero es el Espíritu Santo en los apóstoles quien también puede perdonar los pecados. En Cristo pues ni se diga que Él es Dios directamente ofendido, por eso sufrió. Pero entonces el Espíritu Santo nos muestra ese poder regenerador que es comunicado a los discípulos y apóstoles de sacar al hombre del pecado. Entonces me parece que ese es un punto también a tener en cuenta y seguramente a desarrollar. Es muy interesante también cómo Monseñor John Class siempre nos está llamando la atención sobre ese aspecto de los apóstoles. El hermano Fernando Pío en el último programa siempre nos narraba que, claro, tenemos siempre a veces una como que facilidad de mirar a los apóstoles y decir, ay, qué defectuosos, que esto y aquello. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que nuestra fe hoy en día se basa en la fe de los apóstoles. Ahora, la mentalidad de los apóstoles en ese momento, Monseñor John Class la relata muy pero muy magistralmente en el Evangelio del domingo anterior, cuando dice, claro, los apóstoles pensaban que la divulgación del Evangelio se haría al mismo tiempo con la palabra en los labios, la espada en la mano derecha y una bolsa de dinero en la izquierda. ¿Y eso por qué? Porque pensaban que indudablemente tenían los títulos como herederos de toda la tradición de Israel para tomar cuenta del mundo de esa manera. Y de repente se dan cuenta que, bueno, que no hay espada, que son tan vulnerables y de hecho todos ellos morirán como mártires. La bolsa de dinero en la izquierda no importa para nada, pero queda así la palabra en los labios. Y eso es lo que se da ahora en este momento en Pentecostés. Y realmente es de las cosas más difíciles que hay para cambiar en el ser humano. Es el modo de pensar. Claro. La percepción que ellos tenían del mundo y sobre todo, y que es lo más importante y que más defectuoso era, digamos así, era la percepción que ellos tenían del propio Mesías. Ese factor tan esencial que ellos deberían tener bien claro para la difusión del Evangelio era el que el Espíritu Santo iba como que a corregir
a aclarar y a explicar en términos místicos a los apóstoles con su descenso en Pentecostés. Era en el fondo un cambio de mentalidad de los apóstoles, un ajuste de mentalidad para con la verdadera visión que Dios quería que ellos tuviesen de nuestro Señor Jesucristo. Ok, eso que dice el don Gerardo es tal cual, es muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define personalidad en psicología? Justamente son aquellas características que permanecen. O sea, la persona creo que varía todas las células del cuerpo en 6 o 7 años. La persona cambia hábitos, puede cambiar de empleo, cambia de gustos, pero hay una cosa que permanece y eso se llama personalidad. Pero si algo permanece, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Algo permanece, son las formas de pensar, de sentir, de querer, eso permanece y es muy fuerte y es lo que inclusive, lo que da unidad. Pero cuando esa personalidad tiene cosas erradas, como por ejemplo, creer que todo lo consigo yo con mis propias fuerzas, creer que todo es fruto de la planeación, creer que todo es fruto de la suma de elementos naturales que se conjugan y dan un resultado. Y resulta que Dios quiere es Él hacer su obra, principalmente la santificación de cada uno, pero también el apostolado. Entonces ahí se choca. Eso que está muy arraigado en nosotros mismos, que es nuestro naturalismo, creer en nuestras fuerzas, y se choca con el requisito que pone el Espíritu Santo para actuar, y es que lo dejen actuar. Y justamente cuando uno quiere hacer lo que uno quiere, pues no deja actuar el Espíritu Santo. Entonces, al mismo tiempo, este día es la esperanza para nosotros los que somos naturalistas y empecinados en hacer lo que nos da la gana. Y es que el Espíritu Santo pasó por encima de los apóstoles. Y es impresionante, si habría alguien súper voluntarioso, con una excelente inteligencia y buena capacidad de acción, es San Pablo, ¿cierto? También San Pedro. Y mire que Dios los somete a una humillación terrible. A uno, orgulloso, engreído, como San Pedro, diciendo, no, yo nunca te voy a abandonar. Bueno, lo somete a la humillación del triple abandono, de la triple negación. Y cuando este ya es humilde, o por lo menos ya tiende más a desconfiar de sí mismo, ahí manda Pentecostés. Y el otro es San Pablo, un tipo de una inteligencia seguramente ya antes de la caída en Damasco, colosal, de una fuerza de voluntad que los hechos de los apóstoles no lo confirman, y Dios lo somete a la humillación de decirle, ya toda su vida ha sido errada, y sobre todo esta última parte, porque usted está persiguiendo a Dios. Y él humilde ya recibe 3 años de instrucción y se da cuenta, uno y otro y todos, que tienen que dejar actuar al Espíritu Santo. En ese sentido que comenta el doctor Saúl, que la iniciativa de otorgar esa conversión es de Dios. Es como él dice, simplemente cuando llegue el momento de la gracia, no poner obstáculo, dejarlo actuar. Saben que cuando se ve la historicidad de los evangelios, cuando se analizan las cosas desde ese punto, claro, muchos estudiosos encuentran detalles que son realmente totalmente confirmados por la historia, totalmente confirmados por, en fin, la arqueología, por esto, por aquello. El papel de Nuestra Señora es tan humilde y al mismo tiempo tan fuerte, porque claro, tanto los dos ejemplos que el doctor Saúl comentaba, San Pedro de un lado, San Pablo del otro. San Pedro, la relación que él tenía con Nuestra Señora cercanísima es evidente, y sin embargo, claro, el Evangelio no dice nada porque Nuestra Señora es tan humilde que ella simplemente actúa, pero no como que si no estuviese presente, y con una delicadeza absoluta. Y en el caso de San Pablo es interesante también el ver que, claro, San Pablo está en Éfeso, creo que si no me equivoco es el año 50, 51, 52. Después está creo que en el año 57, si no me equivoco. ¿Y quién estaba en Éfeso también? Estaba Nuestra Señora. Pero sin embargo, claro, no se la nombra y sin embargo ella con su acción delicadísima los va guiando tanto a San Pedro cuanto a San Pablo. Eso es algo, don Gustavo, que cuenta con mucho detalle Monseñor Juan Clá en su último libro sobre Nuestra Señora, la Virgen Paraíso de Dios, ¿no? O sea, San Pedro y San Pablo reciben esas gracias insignes por la intercesión de Nuestra Señora, y ella tenía un afecto especial por ellos, intercede especialmente por ellos, y es esa maternidad la que los transforma y los vuelve en los apóstoles espectaculares que son, ¿no? Y seguramente que la virtud que ella más les incutía
como prerequisito para cualquier acción del Espíritu Santo es la humildad. Venga, aquí reconozcan lo que son y recuerden lo que eran y dejen actuar a Dios en ustedes. Y bueno, son las maravillas que vemos, ¿no? San Pablo. Me acuerdo, Gustavo también se debe acordar que hace unos años Time, en la cuasi extinta revista Time, hizo una encuesta sobre cuál era el hombre más importante de la historia. Y creo que no colocaban a nuestro Señor Jesucristo, sino a Buda en primer lugar. No me acuerdo si era Buda o Mahoma. Y la razón para no colocar a Cristo en primer lugar es que ellos decían que el cristianismo sí, Cristo había dado la doctrina, pero quien había dado la expansión era Pablo. Entonces, como la responsabilidad era compartida, les ganaba Buda. Una cosa ridícula, ¿cierto? Pero muestra el hombre tan impresionante que creó el Espíritu Santo, que modeló la Virgen con sus oraciones, San Pablo Apóstol. Ahora, quería entonces también llamar la atención sobre dos puntos que es uno solo, y es que nuestro Señor por 2 veces dice la paz a vosotros, desea la paz. Y evidentemente que Nuestra Señora, estando, digamos, presidiendo el cenáculo en ese momento y estando presente, es evidente que la paz se hacía también pero muy marcada. Ahora, la paz, ¿qué debería ser para nosotros 2000 años después de Pentecostés? Bueno, pues la teología católica nos dice que el Espíritu Santo está presente. Esto es muy importante. El Espíritu Santo está presente en toda alma en gracia de Dios. Toda alma bautizada en gracia está presente el Espíritu Santo. Su persona divina, por la inhabitación trinitaria, y sus 7 dones. Pero los 7 dones, así como las 7 virtudes infusas, ¿cierto? No son hábitos que estén en acción constantemente. Entonces hablamos del don de fortaleza, el don de ciencia, inteligencia, sabiduría, piedad, los 7 dones del Espíritu Santo. Esos están, por así decir, como un motor apagado. Y requieren la moción del Espíritu Santo. Ellos requieren como que esa inyección de combustible que los ponga en acción. Esto es importante, ¿por qué? Porque esa moción del Espíritu Santo inclusive se da en el alma en pecado. Nosotros pecadores también constantemente recibimos esas inyecciones de gasolina. Es lo que no tenemos del motor. Entonces esas inyecciones de gasolina del Espíritu Santo son sobre todo para que recuperemos el estado de gracia. Pero recuperado el estado de gracia, ¿cuáles son las consecuencias? Porque Dios constantemente, ¿cierto? Si Dios instala, por así decir, el motor de los dones del Espíritu Santo en el alma, Él como que se obliga. Dios no está obligado a nada, nosotros somos solamente los recopiladores de la misericordia de Él. Pero al darnos Él los 7 dones, Él como que se obliga a darnos la gasolina para poner en acción los 7 dones. ¿Y qué nos dice la teología católica? Que a cada don ejercido dentro del alma, movido directamente por el Espíritu Santo, corresponde una bienaventuranza. Y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. No me acuerdo exactamente a qué don corresponde, pero digámoslo en líneas generales. La paz es un fruto de la acción del Espíritu Santo en las almas y en las almas que circundan a la persona que está bajo la acción de los dones, ¿cierto? El Espíritu Santo evidentemente es ordenador, porque los dones del Espíritu Santo se destinan principalmente a la santificación. Entonces, estamos en un problema en que no sabemos realmente qué hay que hacer para solucionarlo. Pidámosle al Espíritu Santo, o Él por iniciativa propia usa su don de consejo y nos aconseja. Eso nos da paz. Y así podemos usar cada emoción y la acción de cada don, creando la paz en el alma. En este sentido es muy bonito, ya que lo menciona el doctor Saúl, esa acción del Espíritu Santo, esa acción pacificadora en nuestras almas. Encaja muy propiamente aquella linda oración del Veni Sancte Spiritus, en que comienza a describir, a pedir al Espíritu Santo su acción sobre nuestras almas, en que pide que riegue aquello que está árido, que haga fértil aquello que es estéril, en fin, que comience a colocar en orden, colocar templanza en las almas. Y es justamente, si bien que un alma, estando unida a Dios por la gracia, alcanza la paz, también se puede decir que el Espíritu Santo, con su acción, infunde esa paz en el alma desde que
permita justamente dejar actuar en cada una de nuestras almas. Y ese es un pedido que nosotros debemos renovar constantemente, porque cuántas y cuántas veces nosotros no tomamos a veces decisiones precipitadas o con poca sabiduría, justamente porque fueron hechas en medio de la turbación, en medio de la agitación, en medio de una especie de tormenta espiritual, que si nosotros viésemos con ojos de paz, muy diferente serían las resoluciones que nosotros decidimos tomar. Paz que viene del Espíritu Santo, paz que debemos pedir al Espíritu Santo y que nos guiará realmente a la verdad que estamos buscando con tanta ansiedad. En esa serenidad encontraremos, recuerdo de un santo que comentaba eso, que esa serenidad es el tallo de donde brota la fe. En esa tranquilidad del alma, nosotros encontraremos las verdaderas respuestas a todas las incógnitas que vayan surgiendo a lo largo de nuestra vida. Hablando de incógnitas, qué apropiado en este momento de incerteza, de incertidumbre, en fin, ¿no? Que muchos de nuestros oyentes quizás se encuentran, en fin, el aspecto laboral, el aspecto económico, el aspecto de nuestras relaciones familiares. Y qué cosa curiosa, porque está muy en paralelo con la situación de los apóstoles en el momento que nuestro Señor aparece. Están evidentemente con miedo y al mismo tiempo han pasado por una situación traumática, han visto a nuestro Señor ser crucificado, han visto, en fin, ¿no? Toda la pasión, ha sido terrible. Y nuestro Señor, la primera cosa que hace es mostrarles su costado, mostrarles sus manos. ¿Para qué? Para darles la paz. Y al mismo tiempo, entonces, cuando se dan cuenta que no es un fantasma, que es el propio Señor que ha resucitado, ahí entonces viene la alegría. La paz y la alegría, qué relacionadas que están. ¿Y no será ese un termómetro para saber si estamos realmente yendo bien? ¿Cómo ven la alegría en el rol de la espiritualidad? Yo lo abordaría, don Gustavo, por el lado de la angustia, por ejemplo, o de la tristeza. Hay una tristeza que es buena, pero hay una tristeza desanimante que no es buena. Y ese es el principal objetivo del demonio, buscar desanimar el alma, quitarle el deseo de luchar, el deseo de rezar, el deseo de hacer cualquier cosa. Entonces, justamente en estas situaciones difíciles que muchos están atravesando, el demonio busca angustiar, ¿no? No hay salida, usted acaba de perder tal cosa o sufrir tal problema, ¿cierto? O lo que Entonces, pasará, ¿no? En el futuro, que sí. la incertidumbre de qué acontecerá, se habla de todo, ¿cierto? Esta es la época del caos, de las informaciones caóticas, inclusive emitidas por las más altas figuras de la ciencia, ¿no? Entonces uno dice una cosa, el otro dice otra, y al final, ¿qué va a pasar? Y de la economía ni se diga. Y de la situación en los países, pues, ¿qué más da? Entonces, es la hora de tener una mirada de fe. Saber que ahí está Dios para ayudarnos, y en concreto estamos hoy conmemorando al Espíritu Santo. Y hay una frase en la Escritura que se atribuye a la verdadera actitud que hay que tener a la escucha del Espíritu Santo, que dice: si voces eius audieritis nolite obdurare corda vestra. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tal cual. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando, nos está guiando, ¿Por qué? Porque, como dice Monseñor Juan Clá, con la gracia, que es la principal criatura del universo, ¿no? Dice Santo Tomás que una gota de gracia vale más que todo el universo entero, todo. Ocurre con la gracia, con esos dones espirituales, lo contrario de los dones materiales. Los dones materiales, mientras más elevados, mientras más costosos, son más escasos. En cambio, con la gracia no es así. Dios constantemente nos está derramando su gracia. Y en concreto, el tema que estamos tratando, Dios constantemente nos está hablando, pero somos viciosos de no escucharlo. Y no tenemos una actitud que a muchos les suena feo, inclusive en altas instancias eclesiásticas, pero la actitud que hay que tener con Dios, no cabe otra. La actitud de esclavo, porque todos somos esclavos, o somos esclavos de nuestras pasiones, y esclavos del demonio, o esclavos del cónyuge. A veces es estar a la escucha de la voz de su Señor. Y en el caso concreto, la voz de nuestro Señor, el Espíritu Santo, es una voz dulce, es una voz confortante, es una voz apaciguadora, es una voz que nos quiere conducir al bien, pero no la escuchamos. Entonces es la hora de recogerse, de apagar un poco las pasiones, los deseos, y preguntarse, que Dios va a comenzar a comunicarse, o ya lo ha hecho, sino que no lo escuchamos. ¿Qué quiere usted de mí? ¿O qué quiere hacer usted de mí? Y era la pregunta que constantemente, que por cierto es muy bonito que lo comente el doctor Saúl,
que constantemente estaban dispuestos los apóstoles a seguir el soplo del Espíritu Santo a donde fuera que Él lo llevara. Y ustedes ven que la alegría de ellos estaba justamente en eso. Si el soplo del Espíritu Santo mandaba predicar en las sinagogas, allá iban ellos. Si el soplo del Espíritu Santo mandaba enfrentarse a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, etc., ahí ellos estaban. Si el soplo del Espíritu Santo les mandaba soportar latigazos, ser apedreados, ser humillados, perseguidos, calumniados, todo lo que fuera, con tal de seguir ese soplo del Espíritu Santo, ellos lo hacían. Y estaban felices. Hermano Gerardo, se van a preguntar más de alguna escucha. ¿Cómo sé yo cuál es la voz del Espíritu Santo? Muy interesante. Por ejemplo, pongamos, el hermano Gerardo puso un ejemplo, los apóstoles, ¿cierto? San Pablo un día sueña con un macedonio, él reconoce que es un macedonio, y al día siguiente, no sé si estaba con Bernabé, con Silas, con cuál era el otro apóstol o discípulo que estaba, y dice, vamos a Macedonia. Cambian su ruta. Pero ¿por qué no imaginarse que ese fue un sueño? Resulta que se acostó un poco tarde San Pablo, ese día se encontró con un macedonio. Tuvo una corazonada, simplemente. ¿Por qué no decirse al día siguiente? No, eso fue un sueño tonto que tuvo. ¿Cómo saber cuál es la voz del Espíritu Santo? Pongo el tema, hermano Gerardo, don Gustavo. Y realmente es apasionante, es lindísimo. Ahí entra otro de los dones que nosotros necesitamos, que también viene del Espíritu Santo, el discernimiento. Claro. Nosotros saber cuándo es voz de la gracia, cuándo es voz de mis deseos, cuándo no de mis caprichos, por decirles algo. Cómo definir, cómo uno catalogar. Realmente la pregunta que usted pone es muy buena y muy compleja, doctor Saúl, porque es difícil. Pero yo tengo una confianza, hermano Gerardo, y es cuál. Que si nosotros nos ponemos humildes a desconfiar de nuestros propios quereres y ya le pedimos al Espíritu Santo ese discernimiento, Él nos lo va a dar. Porque toda la teología y toda la fe nos dicen, yo les hablo. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo sé que es usted el que me habla y no el demonio, mis caprichos o los caprichos de mi superior? Entonces, cuando uno se coloca en esa actitud humilde, uno le tiene que decir al Espíritu Santo, ayúdame a interpretar tu voluntad. Y Él lo va a ayudar, ¿cierto? Exactamente. Y ahí está, es tal cual. Esa es la cuestión. Desde que la persona vaya queriendo ser maleable, flexible a la voz del Espíritu Santo, como usted bien dice, realmente Dios no nos puede pedir imposibles. Sería algo demasiado cruel de su parte, y evidentemente que Él no nos va a condenar por buscar una voz que nunca nos va a mostrar. Sería un absurdo. Pero Él mire, constantemente nos está hablando. una cosa, el hermano Gerardo dice, Dios no nos puede pedir imposibles. ¿Por qué Él lo dice? Porque no es tan fácil discernir la voz del Espíritu Santo, sobre todo para almas duras como las nuestras, ¿cierto? No es algo fácil, lo acabo de decir, pero Dios no nos pide imposibles. ¿Qué sí nos pide? Una actitud sumisa de esclavo. Es muy interesante cómo en nuestra sociedad las personas están acostumbradas a ciertas prácticas. Entonces, por ejemplo, hay gente que va una vez por mes al psicólogo, hay gente que va, por ejemplo, a tratarse de ciertas enfermedades o al masajista, ¿no es cierto?, que le mantenga en estado, digamos, todas las partes de las articulaciones, etc. Si vamos a ver, la cantidad de hábitos que existen que son repetitivos son muchísimos. Y quizás este sea un momento de preguntarnos, ¿y hasta dónde nosotros, así como vamos al traumatólogo, así como vamos al masajista, así como vamos a varias cosas que nos podemos dedicar, cuánto dedicamos a rezar y cuánto dedicamos por lo menos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine en esta situación, en aquella situación, en aquella otra? Como todas las virtudes, exigen práctica. Y como que el sentido, como que el radar que el alma tiene, se va afinando si tenemos la práctica habitual de justamente rezar y rezar con confianza, pero con profundidad. Me encontraba una vez don Gustavo con Monseñor Juan Clá aquí en Bogotá, hace muchos años. Y él estalló una bomba. Este es un país que lamentablemente ha sufrido una violencia espantosa durante muchos años. Y le contamos a él, oye, estalló una bomba, esto fue un atentado aquí en Bogotá.
Y él nos decía, él nos dijo en el momento, si yo desde esta mañana ya sentí el aire medio cargado. Entonces, pues, Es la como ya lo práctica conocíamos, ¿cierto? habitual, ¿no es cierto? De afinar el oído, de afinar el alma, de afinar la vida espiritual. Qué importante, ¿no? O sea, era un hombre que ya está habituado a ver en las causas segundas la causa primera, porque todo se explica en Dios, ¿no? Me acuerdo que una vez en esa misma estadía, él se nos perdió aquí en Bogotá, se nos perdió. Venía de Brasil a hacernos unas reuniones de espiritualidad, darnos consejos, corregir muchas cosas, y se perdió. ¿Dónde está? Nadie sabía dónde estaba, en el hotel no sabía. Y era que él se había escapado, porque fue un escape de los que lo estábamos cuidando, a ver comercio, a ver el comercio de Bogotá, pero lo que él quería era ver la gente. Entonces, pues ahí confirmamos algo que ya sabíamos. Él viendo una, dos o tres personas, él quería hacerse una idea del alma colombiana. Sentir el pulso del alma colombiana, ¿no? Y él después nos dijo, mire, el colombiano es así, asá, asá. Días después, hizo un concierto, tal vez el primer gran concierto del coro y banda internacional de los Heraldos del Evangelio que se realizó en el mundo, que fue en el Palacio de los Deportes aquí en Bogotá, un coliseo con capacidad de 6.000 personas. Y era impresionante cómo al final, primero, al final se cantaron de todo tipo de música, músicas religiosas, pasodobles, marchas militares, pero al final la gente no se quería ir. La gente, otra, él tuvo que terminar, ¿cierto? Y cuando salimos del Palacio de los Deportes, todo el mundo quería hablar con él. Y él después nos decía, eh, en un acto de humildad, pero también de sinceridad, ¿no? Yo, yo percibí como el alma colombiana y supe qué cosas decir y qué cosas interpretar para entusiasmarlos. Entonces, ¿cómo entender que un hombre de esos tiene esas capacidades, ¿cierto? Si no es entendiéndolo como una persona enteramente dócil a lo que el Espíritu Santo le va enseñando a lo largo de todos sus días, de todas sus horas, de ninguna otra manera, ¿no? La abertura habitual a esa acción de la gracia. Que nos habla por todo tipo de causas, Claro. ¿no? Nos habla por un atardecer, nos habla en medio de una oración, nos habla a través de una lectura espiritual, y nos habla a través del lenguaje maravilloso con el que Dios se comunica a los hombres que lo quieren oír, el lenguaje del orden de la creación. O sea, todo puede ser excusa para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y seguramente que el Espíritu Santo utiliza esos dones, utiliza esas causas segundas para comunicarse. Eso es lo que, como nuestro oído está muy endurecido, ¿no? ¿Cuántas cosas, hermano Gerardo, don Gustavo, podríamos decir eso del doctor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Uf, El formador de Emoción Juan Clá. sí. Podemos, eso sí, terminar, digamos, este primer segmento del programa, porque esa temática vamos a abordarla inmediatamente después y vamos a tratar en la sección espiritualidad cuáles son las cosas que son realmente indispensables. Entonces, pero para cerrar este primer segmento del programa, terminemos con lo que dice Monseñor John Clá, que parece escrito ayer y dice: el interior de los corazones está inundado de tedio, preocupación, miedo, desánimo y frustración, cuanto no de orgullo, sensualidad y falta de pudor. La institución de la familia va convirtiéndose en algo anticuado. Las ansias de conseguir, no importa por qué medios y sin tener en cuenta los derechos ajenos, van caracterizando a todas las naciones de los últimos tiempos. En síntesis, no hay paz individual ni familiar, ni en el interior de las naciones. Por eso nuestra mirada ha de dirigirse hacia la Reina de la Paz, a fin de rogar su poderosa intercesión para que su divino Hijo nos envíe un nuevo Pentecostés, y de este modo sea renovada la faz de la tierra como la mejor solución para el caos contemporáneo. Entonces, con esta invitación a realmente aflojar nuestro oído y a volverlo sensible a la voz de la gracia, vamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la segunda sección del programa. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est, in totus est Dominus fortitudinem et praexinsis et in infirmavit orbem terre, qui non commovebitur, parata sedes tua extunc, a seculo tues. Eleva verunt flumina Domine, eleva verunt flumina vocem sua, eleva verunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabilis elationes maris, mirabilis in altis Dominum. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis, nomum tuam dece sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Pasamos ahora a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia, y evidentemente en estos tiempos en que muchos hábitos están siendo cuestionados, muchos hábitos de nuestra vida están siendo refaccionados, por así decir. Qué buen momento entonces para ponernos una pregunta: ¿qué es realmente lo indispensable? Para mí, miembro de la audiencia, para alguien que tiene su familia, para alguien que vive en una perspectiva laboral, quizás interrumpida en este momento, es una oportunidad muy pero muy valiosa para replantearnos qué es exactamente lo indispensable en nuestra vida. Entonces, ni más ni menos que el doctor Saúl Castiblanco, el hermano Gerardo, para discutir sobre este tema, porque lo que para unos es indispensable, para otros no lo es, pero entre tanto hay una cosa que es muy central, y es cuál es el rol de la espiritualidad en todo esto, y no se trata de analizarla desde un punto de vista meramente retórico, sino de un punto de vista muy pero muy práctico. Entramos en una cuestión que ahorita todos tenemos como que a flor de piel. Estamos muy preocupados con conseguir el alimento, tanto más que en varios países, por ejemplo, como en el que estamos aquí, en Centroamérica y en algunos lugares que solo se puede ir un día a la semana, como en otros tantos países. Tenemos todos los cuidados en materia sanitaria que evidentemente deben ser tomados, en materia de limpieza, en fin. Está también, don Saúl podrá hablar un poco mejor de esto, pero el aspecto psicológico también de la situación que vivimos, como en medio de este encierro, en medio de tanta, en fin, preocupación y angustias al ver que, en fin, la economía se va cayendo, deteriorando, está siendo muy afectada en todos los países, cómo uno mantener los ánimos enteramente equilibrados para después enfrentar la situación con lucidez, con claridad, con espíritu acertado. Hay un aspecto que nosotros no debemos olvidar y no debemos dejar de lado, porque de ninguna manera es secundario, y es el lado espiritual. Esa necesidad que nosotros tenemos de recurrir constantemente a Dios, esa necesidad de la oración. Nosotros como buenos católicos, necesidad de los sacramentos, necesidad de, en fin, recurrir a Dios al menos una vez por semana, reunirnos, estar unidos en oración delante de un altar, recibir el perdón de Dios de un sacerdote. Eso es algo que estamos notando con más fuerza, con más ímpetu, la importancia y el valor que esto tiene en la vida de cada uno de nosotros. Porque hemos escuchado muchas veces, pues, cuánto yo quisiera ahora
poder asistir a una misa y no consigo. Cuánto quisiera poder confesarme y no puedo. Como que estamos sintiendo, mejor dicho, el valor que esto realmente tiene. Ahora, vemos que poco a poco se van abriendo comercios, van abriendo instituciones, en fin, de primera necesidad, las que nunca cerraron, evidentemente, más nos vemos como que atados, bajo cierto punto de vista, en este campo espiritual. Y que eso da una cierta preocupación, evidentemente. Quizás sea una cuestión de prioridades, porque muchas veces escuchamos ese planteo. No puedo, es una cuestión de prioridades, o sea, todo lo que hacemos en la vida es una cuestión de prioridades. Y tenemos aquí un artículo muy interesante de Gaudium Press que justamente lleva el título muy sugestivo, ¿qué es indispensable? Y a las tantas aborda esta temática de una manera prácticamente sin anestesia. Y dice, la limpieza es esencial, claro está, no hay que entrar en detalles, pero en lo que se refiere a lo meramente material, pues la limpieza del alma parece que ya no interesa. Entonces, es una cuestión de prioridades. Y dice, el sacramento de la confesión, sin ir más lejos, está siendo subestimado, por no decir despreciado. Y así como la limpieza hoy en día puede ser determinante para el contagiarse o no de una enfermedad mortal, no podemos olvidar que la limpieza del alma siempre ha sido determinante para librarse o no de la muerte eterna. Por eso siempre hubo en tiempos de guerra sacerdotes que se exponían a las balas solo para dar una absolución y muchas veces murieron en el heroico ejercicio de su vocación. Un tema de prioridades, ¿no es cierto? Y con otros aspectos también. Lo que pasa es que vivimos en una época en que no tenemos conciencia de que el alma es más importante del cuerpo, sino lo contrario, ¿cierto? Tenemos una época, vivimos en una sociedad, sobre todo la occidental, que creyó que satisfaciendo todas las necesidades del cuerpo alcanzar la felicidad, y resulta que esta es la época donde la pandemia previa al coronavirus era la de la depresión. Los hombres no alcanzan la felicidad solo atendiendo las necesidades materiales. Entonces hablamos de limpieza, don Gustavo resalta en la línea del artículo, y la limpieza del alma con la confesión que hablamos del alimento, claro, sienta hambre, a ver lo que pasa, pero ya nuestro Señor nos dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de ese pan que es la palabra de Dios, la buena doctrina. Hablamos de la necesidad de esparcimiento, sí, pero también tenemos necesidad de congregarnos, porque como decían los primeros cristianos, sin la misa dominical no podemos. Tenemos necesidad bueno, hablamos de limpieza, hablamos de alimento, hablamos de cura, por ejemplo, necesitamos nos duele la cabeza, necesitamos un médico, sí. Pero resulta que nuestro Señor dijo, oiga, yo no vine por los buenos, por los sanos, sino por los enfermos, y todos ustedes están enfermos. Entonces es la hora de reeducar, reevangelizar realmente, porque más importante que el cuerpo es el alma. El siglo XX y XXI creyeron que más importante era el cuerpo y están en una depresión total, una depresión creciente. Resulta que no, la hora de confiar en Dios, más ahora que las propias necesidades materiales pueden ser más apremiantes, y para no desesperarnos tenemos que encontrar la esperanza en el acceso a las cosas más esenciales, que es la comunión, la Eucaristía, la oración, etc. Y también hasta causa perplejidad el ver que se van buscando las vacunas, los remedios materiales, evidentemente hay que buscarlos, pero ¿cuántas y cuántas veces uno analizando detenidamente, uno ve en el fondo que nos falta tener bien presente que nuestro Dios es el autor de la vida, el autor de la salud, el que en sus manos está la enfermedad, la muerte, la recuperación y la resurrección de todos nosotros? Estamos constantemente en sus manos. Y muchas veces nos desdoblamos tanto en buscar estos remedios y estas soluciones materiales, como bien decía el doctor Saúl, volviéndonos con un espíritu materialista, y nos olvidamos de que la verdadera solución, la verdadera fuente, volver al orden verdadero que estamos necesitando, que estamos buscando, está en Dios, está en nuestro Señor Jesucristo, está en la Santa Iglesia Católica, que ahorita vemos cerrada. Entonces es una perplejidad, claro, que se levanta en nuestras almas, más que uno debe pensar seriamente, Dios mío, entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo más importante absolutamente hablando? ¿Qué es lo más necesario? En esta situación sin precedentes, tenemos también una oportunidad sin precedentes de recalibrar nuestras prioridades. Aquí, por ejemplo, el artículo que vamos a poner en las notas del programa
que queremos realmente compartirlo con la audiencia y se llama ¿Qué es lo indispensable?, termina de una manera muy sugestiva y que realmente va muy en la línea de esta sección espiritualidad para dejar a nuestros oyentes pensando, pero al mismo tiempo con deberes para hacer en casa. Y dice, hay algo muy positivo con todo esto, y es que muchos están abriendo los ojos a una realidad que no veían o no se atrevían antes a ver. Pero aún más importante es que todo parece preconizar la venida de un mundo diferente que los materialistas y paganos perciben como una especie de paraíso tecnológico tribal o como una utopía ecohumanista igualitaria. Pero que los que tienen fe saben que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, reino jerárquico y sacral de nuestro Señor Jesucristo. Un tema para meditar profundamente y más una vez, para recalibrar nuestras prioridades. Pasamos a la sección noticias de lo que ocurrió en la Iglesia y en el mundo. Tenemos una noticia que también nos llega de Gaudium Press y nos anuncia que 70 reconocidos católicos del mundo hispano convocan al primer simposio católico virtual. Doctor Saúl, ¿qué es este evento? ¿Cómo los oyentes pueden participar? ¿Estamos todavía a tiempo? Usted nos dice. Bueno, don Gustavo, por una iniciativa de una agencia de marketing que colabora con entidades de la Iglesia Católica, 70 reconocidos católicos, obispos, clérigos y no clérigos, se juntaron en esta página. Es una página de internet que es www.catolicovirtual.com, para meditar cómo sería la acción de la Iglesia de cada campo, cada uno hablando desde sus experiencias en la época post-coronavirus, ¿cierto? Entonces, entre los obispos, por ejemplo, está el encargado del Ministerio Hispano en los Estados Unidos, está el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, está Monseñor Munilla, el famoso obispo español de San Sebastián, hay un obispo de Chile, si no me equivoco, de la diócesis de San Bernardo, hay otro obispo, Monseñor García, en Perú, ¿no? Entonces, y muchos católicos reconocidos. Por ejemplo, de Colombia recuerdo a Samuel Ángel, están músicos católicos. Entonces, desde la experiencia, que es una experiencia de fe y una experiencia que se ha visto exitosa de cada uno, ¿qué creen ellos que hay que hacer para ser iglesia en la época del coronavirus? Entonces, en Gaudium Press quisimos noticiar el evento. Inclusive nos fue pedido a partir de los coordinados del evento que lo noticiáramos en Gaudium Press. Le confieso, los temas son muy atrayentes, entonces lo recomendamos. Colocaremos el link seguramente en la página del programa. Pero yo me imagino que pues todos, no he visto todos los videos, porque son videos 20, 30 minutos, donde cada uno expone un tema desde su experticia, desde su panorama de fe, inclusive de pastor en el caso de los obispos y de los sacerdotes. Pero uno ve que todo lo tenemos que encomendarse al Espíritu Santo, ya que estamos hablando hoy del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces es más bien ponernos a la escucha, cada uno desde su experiencia, de su vida, qué es lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia en estos días, ¿cierto? En muchos países, decía el hermano Gerardo, la iglesia ya empieza a protestar de por qué no la dejan hacer misas, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo vamos a actuar ante esa negativa de ciertas autoridades estatales o gubernamentales, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir manteniendo nuestra presencia de pastores ante un pueblo con el que solo a veces nos podemos conectar solo a través de internet? ¿Será que podemos pensar en otras iniciativas para llevar los sacramentos? Yo, líder, ¿cómo me siento como católico en la iglesia post-coronavirus para actuar? Me parece que el argumento, el asunto de ese simposio tiene toda razón de ser. Entonces invitamos a la audiencia a registrarse para conocer el programa y participar de las conferencias, diálogos y mesas redondas. Solo es necesario acceder al enlace www.catolicovirtual.com. Ahí es registrarse y entonces tenemos acceso a las palestras y a todo este evento. Más una vez, primer simposio católico virtual. Pasamos entonces al último segmento del programa, que son las sugerencias de la semana. Puede ser una website, un libro, un podcast de doctrina católica, un artículo que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas.
Doctor Saúl Castiblanco, ¿qué tendríamos para recomendar a nuestros oyentes esta semana? Bueno, que en estos días que estamos conmemorando Pentecostés, no podemos olvidar que hay un santo que con su brillo iluminó la piedad católica de su época y yo creo que de los siglos futuros. Se llama San Luis María Griñó de Montfort. Porque todos sabemos que la obra de la santificación la hace el Espíritu Santo. Que la iglesia es inmortal porque el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, que es Dios y que es inmortal. ¿Qué es el Espíritu Santo? El que construye. ¿Qué es el Espíritu Santo? El que nos santifica con sus dones, el que construye con sus dones. Pero San Luis María Griñó de Montfort nos da un secreto, y es que para que venga el Espíritu Santo, y él habla inclusive de una época futura donde eso va a ser mucho más así, para que venga el Espíritu Santo es necesario que esté presente la Virgen en los corazones, porque eso que el Espíritu Santo operó en la Virgen, que fue la, entre comillas, creación de un nuevo Dios, que es el Verbo encarnado, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en todas las almas, para que en las almas esté Cristo, para que las almas se configuren con Cristo, que es una de las definiciones de santidad, es necesario que pase algo muy similar a lo que ocurrió el día de la Encarnación, y es que en María, con María, por María, el Espíritu Santo se presente y crea esa especie de divinización. Entonces, pues queremos recomendar un artículo de Gaudium Press que habla sobre este proceso, por así llamarlo, pero en concreto habla sobre una profecía que hace San Luis María Griñó de Montfort en sus libros, que es la de los apóstoles de los últimos tiempos. Él habla de un grupo de personas con una enraizada y especial devoción a Nuestra Señora, que es la esclavitud mariana, y que va a crear de tal manera una habitación especial del Espíritu Santo en las almas que serán de una santidad gigantesca, inclusive en comparación a los grandes santos anteriores. Entonces, él describe el perfil de esos apóstoles, él describe cómo es que, entre comillas, se crearán esos apóstoles. Y yo creo que estos son épocas en que podemos pedir esas gracias gigantescas que nos hagan apóstoles de los últimos tiempos, en el sentido en que San Luis María Griñó de Montfort lo define. Entonces recomendaremos ese artículo. Perfectamente, y lo colocamos por supuesto en las notas del programa para quienes escuchan el programa en la website nativa, que es loineditomultimedia.com. Pueden acceder a esas notas del programa y enriquecerse con este artículo realmente fabuloso. Hermano Gerardo, ¿qué tendríamos para recomendar? Nos encantaría recomendar a la audiencia un libro, pues bien sabemos que no se puede amar a alguien a quien no se conoce, y es un libro que justamente trata del Espíritu Santo y sus dones, del padre Royo Marín, gran teólogo del siglo pasado, dominico, y él titula como El Gran Desconocido, porque de hecho de las tres divinas personas es, digamos así, de la que menos o poco se conoce, si bien que, bueno, al ser Dios infinito, pues pasaremos toda la eternidad conociendo más al respecto de él. Más es aquel que como que más misterios se envuelve con respecto a su persona y que, en fin, los grandes místicos como que llegan a conocer de un modo más excelente, más que no consiguen colocar en palabras humanas aquello que su alma experimenta de él. Más el padre Royo Marín aquí va tratando de un modo muy interesante, ameno, a respecto del Espíritu Santo, su acción en nuestras almas, los dones, el modo de él infundir, ir actuando a lo largo de nuestra vida, lo indispensable que es para nosotros también el pedir esa influencia, esa acción del Espíritu Santo en nuestro día a día. Entonces es este libro, El Gran Desconocido, El Espíritu Santo y sus dones, del padre Royo Marín. Colocamos también en las notas del programa. Y a quien les habla le gustaría recomendar una website que ya tratamos en la sección de noticias, pero que realmente queremos colocar los puntos sobre las íes, y se trata de catolicovirtual.com. Ya son, decíamos en la noticia 70, son más de 80 reconocidos católicos de Latinoamérica, los Estados Unidos y España, que se congregan virtualmente durante 4 días con decenas de miles de personas de habla hispana para hablar justamente sobre la iglesia, sobre la situación actual, y bueno, el acceso es completamente sin costo, de manera que nuestros oyentes pueden hacerlo a cualquier momento en tono con lo que está aconteciendo. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más
lo inédito sobre los evangelios.